Primero, gracias a vosotros. Encantado una vez más de participar con vosotros en estas conferencias. Estaba oyendo atentamente aquí al compañero. Y, y bueno, hoy yo quiero hablar un poco de algo un poco diferente, ¿vale? O sea, hoy vamos a hablar, bueno, el título de la sesión es este de los malos nunca duermen, ¿vale? Ya hacéis la pregunta de si estamos preparados o no. Y sobre todo nos vamos a centrar en esta parte de utilizar la inteligencia, no solo de la de Sophos Labs, sino la inteligencia humana en sí, ¿vale? Para quien no conozca aún Sophos, ¿vale? Sophos sabemos que es una compañía de origen británico que siempre se ha centrado mucho en la tecnología y esto nos ha llevado a tener pues un portfolio de soluciones bastante amplio, ¿vale? Este portfolio de soluciones pues abarca desde el endpoint hasta la parte de firewall, la parte de anti-spam, digamos, diferentes aspectos de la red, ¿vale? Tal es este esfuerzo que, bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, en la parte de protección del puesto, en la parte de uno de los agentes de Sophos, llegamos a uno de las soluciones pues, de las más potentes que hay a día de hoy, ¿vale? Que es Intercept, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos siempre centrarnos en tecnología, ¿vale? Buscamos pues coger este ciclo de vida de una amenaza, este ciclo de vida donde se supone que siempre tenemos que ir poniendo capas y cuando conseguimos poner el máximo número de capas posible, pues llegamos a un punto donde en cada una de las fases pues tenemos ese control web, ese control anti-exploit, ese anti-zero day, ese anti-ransomware, digamos, todo lo que siempre hemos ido hablando, ¿no? De esta tecnología de que siempre busca protegernos de forma automática. Es más, si seguimos avanzando, si seguimos buscando protecciones, enseguida nos viene a la mente esta evolución de los endpoint, que es añadirle también capacidades de EDR, ¿no? Y de ese Endpoint Detection and Response, con la que queremos buscar esa parte de investigación forense, esa parte de proactividad para adelantarnos a posibles problemas, esa parte un poco que no solo nos proteja de forma automática, sino que nos permita explotar al máximo las soluciones, ¿no? Pues teniendo forenses de este estilo o viendo toda la parte de los indicadores de ataque o de compromiso o pudiendo hacer consultas, buscando parches aplicados. Decíamos antes, estabais antes comentando la parte de esta vulnerabilidad nueva de Chain, pues quiero buscar si mis máquinas tienen ese parche aplicado o quiero buscar si han recibido conexiones desde ciertas IP o si han tenido intentos de login fallido, ¿vale? Pues todo eso lo podemos obtener de las capacidades de EDR, incluso si la herramienta nos lo permite, realizar conexiones remotas pues para remediar un problema o desinstalar un software o desactivar un escritorio remoto o lo que sea, ¿vale? O sea, esto está muy bien, es tecnología, digamos, lo más avanzado que tenemos a día de hoy, ¿vale? Hemos puesto un montón de carne en el asador para que la tecnología sea lo más potente posible. ¿Qué pasa? Que el título de esta sesión era más utilizando, lo que queremos es utilizar la inteligencia, ¿vale? Y os pongo esta imagen de utilizar la inteligencia porque siempre me gusta recordar que hay una parte que nosotros sí podemos hacer, ¿vale? Que es utilizar nuestra propia inteligencia, nuestro sentido común, leer, no decir que sí a todo, y con eso ya también cerramos parte de los problemas que nos suelen aparecer, ¿vale? Si empezamos a no aceptar en todo lo que vemos, si empezamos a utilizar las cosas con cabeza y los recursos también con un conocimiento, incluso si formamos a los usuarios, pues muchas veces los que nos dedicamos a manejar soluciones de protección del puesto o de protección del perímetro también vivimos mejor, simplemente porque el número de ocasiones que tenemos para actuar son menos, ¿vale? Si seguimos avanzando en este tema de la inteligencia, pues resulta que si nos vamos al panorama de amenazas, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Si vemos los tipos de amenazas que hay a día de hoy, pues lo que nos encontramos es que malware genérico, malware, digamos, fácilmente abordable, es como un 10% y, sin embargo, los ataques con adversario activo, los ataques basados en ransomware o en malware avanzado, pues suponen más de un 60 a un 70% muchas veces, un poco viendo el panorama de cosas que nos pueden pasar. Si vamos a mirar por dónde nos vienen estos ataques, pues vemos que hay una gran parte que es tecnología, que es automática, ¿vale? Pues como por ejemplo el spam suele ser lanzado en barridos,
pero si analizamos un ataque típico de spam, pues lo que vamos a ver es que hay una parte que otra vez va a ser automatizada, pues ese, por ejemplo, ese ficherito que en el momento que el usuario lo abre se desencadena una serie de acciones para intentar infectarnos, pero hay una parte que es ingeniería social, hay una parte que es ese asunto, ese cuerpo del mensaje, ese contexto sobre el que nos van a enviar el email, pues hemos visto phishing estos días del COVID, hemos visto phishing relacionados pues con temática de paquetes de correos, de todo tipo, ¿vale? Un poco buscando que el usuario pinche. Por tanto, este es el primer ejemplo en el que vemos que a la tecnología, ¿vale? A la técnica de ataque se le suma el expertise, se le suma la inteligencia. Si nos vamos a ver cómo se realizan estos ataques, nos vuelve a pasar lo mismo. Herramientas de automatización hay muchas, herramientas para descubrir adversarios potenciales o víctimas potenciales hay muchas. Seguro que habéis visto muchas veces, os lo he puesto en muchas ponencias, el típico SODAN, donde se descubren máquinas con X puertos abiertos a los que yo puedo lanzar un ataque, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas herramientas no solo me dan la IP y el puerto abierto, es que si profundizo, lo que empiezo a ver es todas las vulnerabilidades que tiene esta máquina abiertas, ¿vale? Y este es un ejemplo que para que veáis que no son pocas, son muchas puertas abiertas, ¿vale? Y de hecho, esto es uno de los principales puntos de entrada de todos estos atacantes. Es decir, tengo una herramienta que me descubre puntos débiles, además me los pinta de la forma más fácil posible y a partir de ahí yo puedo generar un ataque, ¿vale? Os pongo un ejemplo de ataque para que veáis cómo funciona esto. Un ejemplo, además, de un caso muy típico que no sé si conocéis, que es Emotet. Emotet inicialmente era un troyano bancario, era un malware dedicado simplemente a robar datos bancarios y con el tiempo ha ido evolucionando. ¿Cómo es un ataque de Emotet? Pues un ataque de Emotet tiene una parte tecnológica, vamos a decir, una parte automática, que es el envío de ese email con un adjunto masivo o dedicado, un poco dependiendo del ataque. Podemos hacer un envío masivo o buscar a una víctima concreta, poniendo esa capa de inteligencia, y a partir de ahí, cuando el usuario coge y abre ese adjunto, lo que se produce es una llamada automática al servidor de comando y control y un intento de propagación automática por toda la red. Esto lo ha hecho el fichero con tecnología, ¿vale? Lo ha hecho el fichero programando, utilizando las técnicas que el atacante tiene a su disposición. ¿Cuál es la segunda parte de este ataque? La segunda parte de este ataque es manual, es robo de directorio activo, robo de listas de contactos, robos de contraseñas, preparación de un ataque, posterior, un poco prepararte el plan B actuando sobre la red del cliente para que cuando se ejecute el paso final, que es la carga del payload, el atacante tenga su plan B, su plan C y pueda permanecer el mayor tiempo posible en la red del cliente, ¿vale? La red de su víctima, ¿vale? ¿Qué hemos visto aquí? Que se combina perfectamente tecnología con expertise. Se combina, en el caso de un ciberatacante, toda la tecnología de la que se dispone con toda esa experiencia, toda esa inteligencia humana para que el ataque sea lo más efectivo posible, ¿vale? Consecuencia de esto, por ejemplo, es cómo se conforman los siguientes ataques que van apareciendo después. Decía que Emotet es un troyano que empezó siendo un troyano bancario. A día de hoy, Emotet no es más que el vehículo para ejecutar otros ataques posteriores, como puede ser el famoso Ryuk, que seguro que lo habéis oído hablar de él, BitPaymer, Megacortex, diferentes troyanos o incluso, o sea, diferentes ransomwares o incluso otros troyanos que lo que hacen es aprovecharse de esa capacidad tecnológica de Emotet para propagar su carga útil, ¿vale? Es decir, esa inteligencia de los diferentes atacantes lo que ha conformado es una sociedad donde cada uno ejecuta su parte. Emotet hace la parte de propagación, a lo mejor TrickBot hace la parte de movimiento lateral y Ryuk es el que ejecutaría ese ransomware para pedir el rescate a su víctima o para infectar las máquinas, ¿vale? De hecho, mirad, tengo un desglose de los laboratorios de Sophos de un ataque de Ryuk, para que veáis que esto es exactamente como os digo. ¿Cómo empieza este ataque? Este ataque empieza con un envío de un phishing, con un enlace que busca ser lícito, ¿vale? Este enlace, si alguno de los usuarios cae y pincha,
va a descargar este ficherito, un ficherito en este caso un ejecutable, y en el momento que se ejecuta comienzan a realizarse una serie de acciones automáticas. Pues se crea una baliza, se realizan unas conexiones a un host donde el atacante está esperando, se realizan, digamos, una serie de mecanismos automáticos. ¿Qué es lo que pasa después? Que el atacante incluso tiene tiempo de ejecutar acciones que no tendrían por qué ser malware, que no tendrían por qué ser comportamientos sospechosos, pero que a ojos de un experto en seguridad sí que lo son. Os pongo el ejemplo. Por ejemplo, este atacante se está moviendo aquí y está intentando saber a qué grupos pertenece esta máquina, en qué dominio está, pues recursos IP, recursos de red. Si os fijáis, estos comandos son comandos propios de un administrador, pero que a ojos de un experto pueden ser un comportamiento sospechoso por parte de un usuario que no es habitual o incluso deducir que se está recibiendo un ataque, ¿vale? Lo que pasa después en este ataque es que tras toda la secuencia inicial, pues finalmente cuando se tiene todo el plan B organizado que decíamos antes, se ha robado el directorio activo, se han utilizado herramientas donde el atacante ha obtenido su rendimiento, pues se ejecuta la última parte de ejecución del malware, ¿vale? Vale. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque básicamente lo que vemos es constantemente ejemplos de que lo que mejor funciona es combinar tecnología con expertise, ¿vale? Y si nos vamos al caso de la seguridad, nos va a pasar exactamente lo mismo. Lo que mejor va a funcionar es seguridad en tecnología, la mejor tecnología que tengamos para seguridad, pero sumada a el mejor expertise, en este caso, centrado en ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué obtenemos de aquí? Pues el resultado de esta combinación van a ser esos expertos en respuesta ante incidentes a los que le vamos a pedir pues que sea un servicio de 24/7, que además no solo se centren en la parte que el endpoint puede hacer automáticamente, sino que utilicen su conocimiento para detectar una posible intrusión y que además no solo nos envíen una notificación de que se ha recibido un ataque, que eso ya lo hemos visto, sino que además puedan ejecutar una acción de remediación, ¿vale? Aquí es donde empezamos a ver que entonces lo que necesitamos es un servicio que cubra este gap, ¿vale? Y en este sentido, pues si hablábamos antes de Intercept o de la parte de EDR que podemos sumar a la parte de protección de endpoint, pues aquí es donde aparece el concepto de Managed Detection and Response, que no deja de ser otra cosa que EDR gestionado o, como lo llamamos en este caso nosotros, MTR, ¿vale? ¿Qué es este MTR? Pues no deja de ser más que un servicio 24/7 que se va a centrar en explotar todas las capacidades de nuestra tecnología, tanto de protección del puesto como de EDR, para responder a un ataque, anticiparse a una intrusión, detectar un comportamiento sospechoso y, en definitiva, estar 24/7 pendientes de nuestra red, ¿vale? Básicamente son los que van a salir en las noticias, los que van a bloquear un intento de ataque, los que van a descubrir nuevas técnicas de explotación, los que van a ver un poco todo lo que está ocurriendo en todas las redes de todos los clientes, porque tienen las herramientas para hacer ese threat hunting o para centrarse en encontrar esos puntos débiles de un cliente, ¿vale? ¿A qué nos referimos con ese threat hunting? Que muchas veces lo mencionamos y nos quedamos ahí, ¿vale? Pues ese threat hunting básicamente va a ser esa búsqueda de amenazas en los tres escenarios posibles. Un escenario donde la herramienta de endpoint nos dé toda la información, que podríamos llamar automático. Un escenario donde la herramienta de endpoint nos dé información, pero necesitemos cierto expertise para poder mitigar el ataque completo. Y el tercer escenario, que sería donde la herramienta de protección aún no ha sido capaz de detectar el problema porque pues no hay un malware presente, porque no hay una técnica donde todavía se haya podido ver una ejecución de un malware, ¿vale? Pues estos son estos tres escenarios. De menos a más es donde nos va a hacer falta esa aparición del expertise, ¿vale? Automático, liderado o directamente detectado al ojo de un experto en ciberseguridad que va a poder remediar un incidente. ¿Qué acciones le vamos a pedir? Le vamos a pedir que sean capaces de notificarnos el problema, que sean capaces de remediarlo por sí solos si yo no estoy y que lo normal que tenga que ocurrir sea que ellos lo remedien ayudándome, trabajando con mi equipo de técnicos o con el equipo de técnicos de mi partner para que en el caso de recibir una intrusión se pueda remediar de la forma más rápida posible, ¿vale? Diferencia entonces entre EDR y MTR y voy acabando ya, ¿vale? Pues básicamente cuando yo planteo mi escenario de ciberseguridad,
y pienso que alguien tiene que encargarse de proteger, alguien tiene que encargarse de detectar y alguien tiene que encargarse de responder, pues yo tengo que saber quién se ocupa de cada uno de estos roles. En nuestro caso, podríamos decir que la parte de protección se la dedicamos al endpoint, ¿vale? Y la parte de detección y respuesta, pues si la vamos a hacer nosotros, la vamos a centrar en las capacidades de un EDR, pero si nosotros no tenemos esa capacidad, si nosotros no somos autosuficientes, no tenemos los recursos, no tenemos el conocimiento, siempre va a existir ese servicio de MTR que, combinándose con el anterior, es el que nos va a llevar a esa mezcla que decíamos que es la que mejor funciona de inteligencia más inteligencia, ¿vale? Inteligencia tecnológica más inteligencia humana, ¿vale? Consiguiendo, y os paso así un poco rápido, resultados de, pues, explotar al máximo una herramienta donde, pues, cuanto más fácil se lo ponga, mejor, ¿vale? Si en lugar de darle a mi servicio, a mi CyberSOC, toda una serie de SIEMs donde no controlo nada, donde nada se ve, le doy una herramienta donde todo habla con todo, donde todo está en una consola, donde todo funciona de una forma integrada, pues además lo que consigo es reducir tiempos de respuesta, reducir tiempos de resolución y al final tener un sistema de respuesta a incidentes alimentado por diferentes sondas y que si nos vamos al ejemplo inicial, ¿vale? Al ejemplo que os decía, el ransomware que viene por un troyano bancario, ¿vale? Pues lo que tengo es que en unas 2 horas, ante cualquier incidente, tengo una remediación, ¿vale? Aquí, esto luego, si queréis ver el detalle de esta slide, creo que Ana os la ha pasado en PDF, ¿vale? Pero básicamente el resumen es que ante un intento de ataque similar al de ese Emotet queriéndome infectar con un ransomware como Ryuk, pues lo que tengo es que si tengo un CyberSOC pendiente de esto, todo ocurre tan rápido que ni siquiera el atacante tiene tiempo de ejecutar su ataque, ¿vale? 15, 30, 1 hora y media, si os fijáis en los tiempos, al final, en cada uno de estos momentos, teniendo yo al personal dedicado suficientemente cualificado, encargado de explotar mi herramienta, pues lo que tengo es un equipo de respuesta ante incidentes que no va a permitir que nada ocurra en mi red, incluso en 24/7 o en cualquier horario que yo no sea capaz de reaccionar, ¿vale? Y simplemente con esto acabo, ¿vale? Y gracias a Ana, que me he pasado un par de minutos, simplemente lo que os quería contar es que tenemos que olvidarnos simplemente del malware no dirigido, ¿vale? Lo que tenemos ya es hacking, tenemos adversarios activos, tenemos inteligencia aplicándose a la tecnología, que da igual la víctima puede ser cualquiera, el atacante se va a adaptar a sus horarios, a su tamaño, a su forma de trabajar, que habéis visto que encontrar puntos débiles es súper sencillo, hay herramientas que lo ponen muy fáciles, y que el personal experto en ciberseguridad hace falta. Lo ponga yo, lo ponga el fabricante, lo ponga mi partner, alguien lo tiene que poner. Los 3 puntos de proteger, detectar y responder, alguien los tiene que cubrir. Si yo no tengo la capacidad de cubrir el punto de respuesta porque no tengo personal suficiente o no tengo los recursos o no lo he podido contratar, ahí es donde aparecen estos servicios de MTR a los que le tengo que pedir ese 24/7 que no solo me notifiquen, sino que además tomen acciones para remediar un ataque y que me ofrezcan toda la transparencia y toda la información posible. Por mi parte, con esto termino. Dudas, preguntas, os dejo ahí mi correo, os dejo mi Twitter para que me podáis seguir. Igualmente quedaré por aquí un ratillo por si queréis hacer alguna pregunta, encantado de contestaros.